Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas a personas importantes, personas que se han destacado. Esta noche es realmente un privilegio conversar desde los Estados Unidos, desde Massachusetts, con Soledad Chango, quien hace poquitos días se acaba de graduar como magíster en lingüística en una de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Massachusetts. Acaba de graduarse Soledad. Fue un día muy especial, el día de su graduación, luego de tantos sacrificios. Y ahora vamos a conversar con Soledad para que nos cuente esta historia increíble, esta historia maravillosa, esta historia de superación, que es graduarse de magíster en lingüística en la Universidad de Massachusetts. Así que esta es una entrevista en vivo. Si ustedes quieren enviar preguntas para Soledad, comentar, con mucho gusto vamos a recibir también sus preguntas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted, Soledad? Un gusto saludarle y muchas gracias por darnos la entrevista. Allituta tukikunan kikinguna shuk sumak napayta charipaychik yupaychani kayman kimirishkamanta yupaychani shinallatak sumak rimaykunata kachashkankichik kay graduacionmanta kushillami kani kunan kikinkunawan rimankapak shamushkani ñuka imashinan ñuka kawsay kaygama chayamushkata rikuchinkaw shinallatik kikinkunan ashwata rimarinkaw. ¿Cómo están, amigos y amigas? Qué gusto poder saludarles y es el honor es totalmente para mí poder compartir la idea de todo este espacio siempre va a ser el compartir y con el compartir el objetivo final realmente es compartir información sobre cómo podemos seguir inspirándonos con otras personas y que estas personas sean un canal para que nosotros podamos alcanzar estos objetivos que tanto queremos y sí se puede. Empiezo diciendo que no importan las circunstancias con las que nuestros pasados o nuestros padres tengan, siempre se puede. Realmente fue emocionante su publicación donde relataba su historia de los 2 años de estudio y su graduación. La graduación fue el 30 o el 31 de mayo, Soledad. En realidad, la graduación fue el 29 de mayo. Hice el post después de 2 días porque estuve pensando mucho en cómo inspirarme para compartir este logro con todos y también una pequeña celebración anterior a mi publicación la hice con mi familia. Entonces, hice como todo este espacio un poco más primero con las personas más cercanas y luego ya compartirla al público. Y realmente fue algo emocionante conocer su historia ese 29 de mayo, que es hace poquitos días. Realmente debe haber sido el día, seguramente el día más importante de su vida, Soledad. Sí, creo que lo resaltaría como uno de los días más importantes de mi vida. Creo que todos los caminos y todos los logros, así sean pequeños, van trascendiendo en la vida de uno y creo que este ha sido como el resultado de todos esos caminos complejos pero satisfactorios durante toda mi carrera, no solamente académica, sino también personal y también colectiva. ¿Cómo logró usted estudiar en la Universidad de Massachusetts, en el MIT, Soledad? Todo esto tiene un trasfondo bastante largo, pero lo voy a tratar de hacer corto. Todo esto empieza desde sueños, pero también desde complejidades. Por ejemplo, el hecho de que a nosotros los indígenas, por ser simplemente indígenas, incluso los propios profes en tal vez el colegio o en la escuela, y lo que recuerdo claramente es que fue en el colegio, que nos decían por muchos años como por ser indígenas no puedes hablar inglés o no puedes entender muchas cosas, por ser indígena no puedes entender física o química y como carreras más complejas o simplemente cualquier materia y eso me chocaba mucho y siento que esto empezó como una forma de resistencia también en otra medida, porque nuestra historia dice que nosotros los indígenas hemos venido resistiendo por muchos años y de diferentes formas. Y yo creo que mi forma de resistir esta vez fue diciendo, no, esto no es así. Nosotros los indígenas podemos hacerlo y podemos hacerlo mejor aún. Entonces, una forma de demostrar todo esto
era no solamente con las notas, sino también esforzándome un poquito más y ya tomando esto como una carrera. Por ejemplo, en el tercer año de mis estudios en la Universidad Técnica de Ambato, justamente mi investigación para la tesis fue por qué y cómo comprobamos que un hablante bilingüe que habla quichua y español, quichua como primera lengua, habla el inglés, cómo interfiere que el quichua pueda ser mejor o peor cuando quiere aprender el inglés. Entonces, esto simplemente era para demostrar cualitativa y cuantitativamente bajo un estudio para decir que, miren, esto no, nosotros no tal vez tenemos complejidades en aprender un idioma solamente porque hablamos el quichua, porque si bien es cierto, mientras más idiomas hables, mejor será tu cognición lingüística, mejor será tus habilidades para aprender idiomas y para aprender otros nuevos idiomas. Entonces, este fue un estudio ya lingüístico, un estudio donde traté de un poquito adentrarme ya al estudio más fonético, que significa estudiar un poquito la parte sonora de una lengua. Entonces, creo que iniciar todo esto ya siembra como una semilla donde dices, ok, me gusta esto y quiero aprender más de esto y quiero tener más herramientas para seguir trabajando, no solamente por demostrar que los indígenas somos más, sino simplemente el pensar que también la lengua quichua en este estudio me como que reencontré con mi propia identidad lingüística para pensar que yo no puedo escribir el quichua, pero tampoco puedo leerlo, pese a que puedo hablarlo 100%. Y ese es no diría que un problema, pero tal vez es una carencia un poco compleja en las comunidades que mayormente sé que manejamos la lengua oral y después de eso, pues nosotros no tenemos herramientas para la literatura en la lengua y fue muy complejo tal vez armar como las herramientas de estudio para que todo esto funcione bien y tuve que como empezar desde cero a estudiar el quichua para hacer este estudio también. Entonces, y preguntando y tal vez los participantes de mi investigación también encontré que es el mismo caso, todos lo hablamos o algunos ya no hablan, los más jóvenes ya no hablan, tal vez lo entienden, pero tampoco pueden leer o escribir. Entonces, estas problemáticas un poquito me iban como haciendo reflexionar sobre cómo nuestra identidad se está viendo un poco más flexible en cuanto a tal vez redefinirla desde la lingüística. Entonces, esto como que abrió un poco más mi perspectiva sobre cómo podemos seguir contribuyendo a la cultura, a la identidad de nuestro pueblo y específicamente en mi caso con la lingüística. Una vez he tenido todas estas reflexiones con el estudio de campo de mi tesis en mi tercer nivel, una profesora me llama y me recomienda aplicar una beca. Este es mi primer contacto a Estados Unidos. Tenía una profesora a la que admiraba un montón, que de hecho era una profe de lingüística, y me llama y me dice, Soledad, estamos orgullosos de todo lo que has hecho en la universidad y queremos darte una oportunidad para que puedas llevar el quichua a los Estados Unidos. Entonces, estaba muy emocionada y sabía que esta beca sería una beca un poco compleja de conseguir y de hecho me dijeron, el primer paso es aplicar y hay que tener los pies en la tierra porque probablemente tal vez hay un 50-50. Te van a aceptar así como no te van a aceptar. Entonces, las probabilidades eran muy pequeñas y esta beca se llama la beca Fulbright, beca de asistente a enseñanza del quichua. Entonces, este es mi primer contacto antes de llegar a MIT y con esta beca pude hacer un pequeño programa de un año académico en la Universidad de Cornell, que es también una de las pocas universidades que se las cataloga como Ivy League, universidades prestigiosas de aquí de Estados Unidos. Y en esta oportunidad tuve
como este privilegio de compartir con estudiantes muy emocionados de aprender el quichua. Y que son estudiantes que son como tal vez nietos de alguien que hablaba quechua en Perú, o tal vez estudiantes que realmente están tratando de reconectar con su identidad, o estudiantes que aún tienen a alguien en la familia que habla quechua y saben y reconocen que ese es su identidad también y quieren retomar sus raíces. Y a la par de enseñar el quichua, también estaba tomando otras clases de lingüística y educación. Entonces, en una de estas clases, una se llamaba sociolingüística, y en esta clase tuvimos que hacer un proyecto de investigación también para terminar el curso, y este proyecto de investigación se basó para mí en el estado del quichua en la comunidad de Salasaca. Y la idea de esta investigación era demostrar, porque sabemos empíricamente o simplemente visibilizamos o lo tomamos por hecho, que nuestra lengua está desapareciendo dependiendo en diferentes generaciones. Por ejemplo, la generación más adulta lo maneja mejor, la generación intermedia lo maneja más o menos, y la generación joven es donde estamos teniendo esta problemática, ¿no? Y esta hipótesis, una vez que simplemente pensamos o lamentamos que esto existe, yo lo quería comprobar. Entonces, para comprobarlo, tuve que hacer este pequeño ejercicio, esta pequeña investigación para demostrar que realmente esto está pasando, que realmente los más jóvenes estamos perdiendo la lengua. Y qué va a pasar de aquí en unos 50 años, qué va a pasar aquí después de las nuevas generaciones que tal vez ya no van a ver el mundo a partir de nuestra lengua. Que eso es también bastante problemático también, porque nosotros vivimos por medio de la lengua, nosotros existimos por medio de cómo la lengua nos ha moldeado para que el mundo sea visto desde nuestra lengua. Entonces, a partir de eso, y ya teniendo los resultados, pues escribí un pequeño análisis con todos estos resultados, en donde este material fue muy útil para yo aplicar después a MIT. Entonces, ya terminando el programa de Cornell, de la Universidad de Cornell, yo simplemente esta pequeña semilla que se había sembrado anteriormente iba creciendo más y más. Y aquí es donde yo dije, necesito más herramientas para seguir trabajando por mi lengua, necesito saber más, necesito crear más materiales, necesito indagar mucho más en el tema de la lingüística. Y es aquí donde empecé a buscar programas en no solamente Estados Unidos, sino en Ecuador y también en otras partes de Europa y también en Asia. Entonces busqué un montón de programas, y el proceso fue bastante, más que complejo, fue bastante largo. Busqué un montón de universidades y traté de llegar a un número corto. Tal vez apliqué como a 14, 15 universidades diferentes, y mi universidad top o mi universidad número uno era MIT, justo porque esta universidad tiene una carrera en lingüística que es bastante buena. Uno, porque Noam Chomsky, uno de los lingüistas revolucionarios súper grandes, y uno de los quienes leía un montón su trabajo, y también ha hecho política, también ha hecho un montón de trabajos, en verdad, un aporte a la sociedad, no solamente estadounidense, sino a nivel global. Entonces, sabía que su trabajo estaba centrado aquí en la Universidad de Massachusetts. Entonces, esta fue como una de las motivaciones súper grandes para querer aplicar a MIT, justo ya después de aplicar a todas estas universidades, cumplir con todos los requisitos. Este 14 de marzo, pues me llamaron y me dijeron: Soledad, ha sido aceptada. Y no podía sino saltar de la emoción, sino festejarlo con la familia, y todo fue como desde ahí
una trayectoria bastante bonita, compleja a la vez, pero en positivo, y todo ha sido muy bonito desde ese día, y pues han pasado estos 2 años de muchos aprendizajes, de muchos proyectos, de muchos retos también, pero siempre con los ojos enfocados en la lengua, con los ojos enfocados en mi comunidad. Esta noche estamos conversando con la destacada joven mujer Warmi Quichua Salasaca, Soledad Chango, quien hace poquitos días se graduó de magíster en lingüística en la Universidad de Massachusetts. Soledad, usted antes de viajar a los Estados Unidos ya se había graduado de profesora, digamos, en inglés, y también aprendió francés en la Universidad Técnica de Ambato, y con esas bases emprendió el rumbo de viajar a los Estados Unidos a estudiar primero en la universidad que usted nos acaba de citar y luego en la Universidad de Massachusetts. Sí, así es. En mi primer contacto con las lenguas, ya más allá de fuera de la academia, fuera de instituciones, en realidad creo que empezó desde niña, cuando ya empezamos a aprender nuestra, nuestro quichua, que lo aprendemos desde que estábamos en la pancita de nuestras madres. Y ya en la universidad, pues, este camino de la carrera de idiomas, me ha ayudado también a explorar el francés, que es otra lengua que me gusta mucho, y creo que el entendimiento, como decía al inicio, y también es para, llevar a reflexión, para llevar a las mesas de discusión, el hecho de que una lengua, sin importar qué tipo de lengua sea o qué comunidad la hable, mientras más, lenguas conozcas, más habilidades para aprender otras lenguas vas a tener. Entonces, el tener esta experiencia lingüística me ayudó mucho a seguir explorando otras lenguas, y al final, pues, aprendí el francés en la Universidad Técnica de Ambato. Es decir, que a nuestros jóvenes podríamos decirles que estudiar inglés, saber hablar inglés y otro idioma, en este caso el francés también, es una base para tratar de aplicar a estudiar en universidades con lengua inglesa. Sí, totalmente. Las lenguas, generalmente cumplen roles diferentes, tanto sociales como más estructurales también. Para decir, por ejemplo, tenemos las estructuras sintácticas, digamos, sujeto, verbo y complemento, y son cosas como muy básicas que las tienen todos los idiomas, y sabiendo que, por ejemplo, el quichua funciona diferente al español. El quichua tiene el verbo al final de la oración mayormente, y el español es sujeto, verbo u objeto o complemento, ¿verdad? Pero digamos, si queremos aprender, hay indígenas también que han representado a Ecuador y se han ido a Japón, por ejemplo. El japonés es justo tal y como el quichua, termina su verbo al final de la oración. Para poner otro ejemplo, si construimos números en quichua, decimos, para decir el 11 o para decir el 12, 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3. No decimos como el español 11, 12, 13 en una sola palabra. En el japonés es igual que en el quichua. Decimos 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3. Entonces, estas como similitudes, no solamente de construcción de oraciones, sino más allá, por ejemplo, la morfología del quichua funciona igual que el japonés. Entonces, tener como estos análisis como más allá de pensar en que, ay, no quiero hablar el quichua porque es una lengua que tal vez, he escuchado mucho esto, lamentablemente, es una lengua que no nos va a llevar a tener posibilidades académicas mejores de las que tenemos, o posibilidades económicas mejores de las que tenemos. Y esto no es cierto, en verdad. Hay ventajas escondidas detrás del quichua, detrás de cualquier otro idioma nativo, de cualquier otro idioma en general, que nos van a ayudar porque cognitivamente nuestro cerebro guarda estas estructuras lingüísticas para que después se puedan despertar estos aprendizajes si estamos aprendiendo otras lenguas. Entonces, justo por eso creo que el quichua ha sido como la base de todo mi entendimiento para aprender lenguas y para entender la lingüística como tal.
Esta noche estamos conversando con Soledad Chango, quien se encuentra en los Estados Unidos, en Massachusetts. Ahí deben ser las 8 horas, las 20 horas 25 minutos. En Ecuador son las 19 horas y 25 minutos. Muchas gracias a las personas que están enviando mensajes a Soledad y también mirando la entrevista. Sigan compartiendo esta entrevista para que todos los ecuatorianos conozcan a esta destacada mujer que acaba de graduarse de magíster en lingüística en la Universidad de Massachusetts, una de las mejores universidades del mundo. Soledad, permítanos también conocer un poquito de su historia. Usted nació en la comunidad de Salasaca, estudió la escuelita en su comunidad, el colegio donde estudió. Cuéntenos esa parte también, que es una parte importante de su vida, y sobre todo también el apoyo de sus padres que le han apoyado desde pequeñita a que logre sus sueños. Sí, 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 un gusto muy grande poder compartir esto, con ustedes, y creo que, me encanta mucho este espacio justo por eso, y aprovecho para agradecerle, estimado Jacinto, por abrirme este espacio, para abrir mi corazón, para que todos puedan conocer un poquito más de dónde vengo y hacia dónde voy, porque también es necesario, como mencionaba al inicio, antes de que vayamos en vivo, es necesario escuchar las voces de ahora los jóvenes, quienes están tratando de cruzar estas fronteras que tal vez nunca se han cruzado, justo porque hemos sido callados, hemos sido limitados a llegar a espacios grandes, y este es el tiempo para nosotros resurgir, este es el tiempo para nosotros salir y dar lo mejor de nosotros, porque siempre somos capaces y siempre podemos salir de todas las adversidades que la vida nos enfrenta. Y con esto empiezo un poquito contando que yo nací en el pueblo quichua de Salasaca, soy una mujer orgullosa de pertenecer a este bonito pueblo, y en la escuela yo asistí a la parroquia aledaña, que es la parroquia El Rosario, y como mencionaba, justo hablábamos un poquito con Jacinto antes de la transmisión, pero esta escuela es una escuela con idioma de instrucción español, pero nosotros en la población estudiantil es indígena, mayormente quichua salasaca y también mestiza. Este ha sido mi camino en la escuela, y ya después en la secundaria crucé una parte en el colegio en Pelileo, y esta segunda parte para terminar mi bachillerato lo crucé en el Instituto Tecnológico Bolívar, que ahora me parece que es la Unidad Educativa Bolívar. Entonces estuve como transportándome a la siguiente comunidad, luego a la siguiente ciudad y luego a una ciudad más lejana. Ya después del colegio, pues no, antes de terminar el colegio, mis padres, creo que esto es algo que nunca he comentado, pero justo por la escasez que había en la casa, justo porque todos teníamos la necesidad de salir y trabajar desde pequeños. Ya trabajaba antes, pero siempre trabajaba como en mis vacaciones y trabajaba como a las ciudades cercanas, pero esta fue mi primera salida por trabajo a mis 15 años, y fui a cuidar a un bebé en Quito, y me fue bastante bien. A mí me gustan mucho los niños, y en Quito pues nos conectamos muy bien, no solamente con el pequeño, sino también con la mamá del pequeño, y la mamá sabía que yo iba solo por vacaciones, y una vez que ya estaba terminando mis clases, me propuso quedarme para trabajar con ella, y también me permitiría estudiar en la noche para terminar el colegio. Entonces, en esta oportunidad, pues sabía que a mí me gustaban los estudios, pero también sabía que mis padres tenían muchos problemas para tal vez para mantener a la familia. No voy a decir que nos faltó algo, tal vez nos faltó comida, pero sí teníamos como problemas tal vez de préstamos, y siempre habían cositas que en la familia pues se carecía, pero yo decía, con esta oportunidad que me ofrece, tal vez puedo ayudar incluso a mis papás si les falta algo, tal vez ya no van a pensar como en trabajar para mí, porque ya voy a trabajar por mi cuenta. Entonces,
es aquí donde nace otra parte de mí bastante linda desde esta adversidad también. Lo que pasó fue que yo llamé a mis papás y les dije, miren, me están ofreciendo dar trabajo, pero también poder estudiar a la misma vez, así que lo estoy considerando y así no se pueden preocupar de mí. Entonces pasó tal vez un par de días y mis padres me llamaron y me dijeron, Soledad, te proponemos algo. Hemos conseguido un cupo en el conservatorio en Ambato y pongámoste a prueba. Si apruebas las clases preparatorias y la nivelación, te quedas aquí y si no las apruebas, pues ya ve a trabajar en Quito como mejor te parezca. Entonces yo dije, bueno, voy a aceptar este reto y tomé un par de clases para la nivelación en el conservatorio y afortunadamente salió todo bien, había pasado la nota que se requería para ser aprobada, para ser admitida en el conservatorio y me quedé y desde ahí me quedé también estudiando simultáneamente en el conservatorio, pero también en el colegio y me gradué en el conservatorio también después de 6 años de estudio, ya cuando estaba en la universidad. Entonces, ya terminé el colegio mientras estaba en el conservatorio, luego fui a la Universidad Técnica de Ambato, que la recuerdo a mi alma mater, la recuerdo con mucho cariño. Recibí una educación de calidad súper, súper significativa para empezar con buenos fundamentos en mi carrera académica, así que luego terminé la universidad y un poco lo que comenté al inicio, pues apliqué a esta beca gracias a la recomendación de una profe de mi universidad y afortunadamente salió para la Universidad de Cornell y ya terminé en MIT. Es decir, que usted también, además de ser intérprete, traductora de inglés, de quichua, de francés, también se graduó en música. Usted es violinista, Soledad. Sí, 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 tuve la oportunidad de estudiar el violín en Ambato. ¿Y el violín debe ser un poco difícil tocarlo o usted se le hizo fácil? No, creo que de hecho es globalmente considerado uno de los instrumentos musicales más complejos y sí me ha sacado canas muchas veces y creo que hasta ahora no consigo el nivel que quisiera, pero sí, tengo la música presente todos los días y tengo este orgullo muy grande también de poder llevar conmigo la música tradicional no solo de Salasaca, sino también del Ecuador, pero también de la zona andina de Sudamérica. Entonces, cuando he venido aquí a Estados Unidos, he tenido espacios donde he podido compartir música que nos identifica a nosotros, así sea en nuestras clases, así sea en diferentes eventos un poco más sociales, más informales, dentro y fuera de la universidad. Así que ha sido un complemento muy bonito para tener y ha sido un complemento que me ha ayudado también a poder compartir mucho más del Ecuador, que ha sido algo que realmente he necesitado y que agradezco un montón el haber tenido esta oportunidad. Sí, he visto videos de usted presentándose en varios sitios y también en la Universidad de Harvard, Soledad. Sí, sí, sí. Aprovechando este espacio, algo que me gustaría mencionar y creo que quiero que este espacio sea también instructivo, educativo también para que se conozca un poco más de cómo funcionan el sistema de estas universidades. El ser admitido a MIT, MIT y Harvard son como hermanos, tienen un consorcio donde cualquier estudiante que sea admitido a cualquiera de estas dos universidades tiene oportunidad para tomar clases en la otra universidad. En mi caso, el ser admitido a MIT, he podido tomar clases en la Universidad de Harvard desde el día en que llegué. Entonces, eso ha sido una ventaja súper, súper grande y me ha ayudado bastante también, porque MIT es una universidad bastante tecnológica, es mucho de ingeniería y en Harvard, por ejemplo, el tema de educación es bastante, bastante amplio en todos los sentidos. Entonces, tomé un par de clases en Harvard y esto me ha ayudado también
tener como una perspectiva y una oportunidad mucho más grande de poder como intercambiar conocimientos, intercambiar aprendizajes dentro de las dos universidades. Y para la pregunta, pues sí, conociendo ya un poco la comunidad de Harvard, pues tuve la oportunidad de compartir Vasija de Barro, nuestra tan representativa e icónica canción Vasija de Barro, en un evento donde se representaban diferentes naciones, se representaban diferentes géneros musicales en un evento llamado evento de amigos en la Universidad de Harvard. Entonces, este espacio, como les digo, pues el tema del arte ha sido o siempre será una oportunidad para hacer no solamente representación, sino también para hacer amigos, para conocer más gente, para hacer comunidad fuera de nuestra comunidad. Entonces, este espacio pues fue muy bien recibido. Y luego de graduarse en esta maestría en lingüística en Massachusetts, ¿qué otros sueños, qué otros proyectos tiene usted, Soledad? Esto es algo que no he anunciado todavía, pero siento que es una buena oportunidad para hacerlo. Pero antes de mencionarlo, pues durante mi estadía antes de septiembre, en este tiempo, pues mi objetivo es continuar con un proyecto que empezamos en MIT, que es una plataforma de aprendizaje del quichua para quienes quieren practicar el quichua o para quienes hablan solamente español o para quienes hablan inglés u otras lenguas, tomando en cuenta también no solamente las problemáticas o esta situación compleja del estado de nuestra lengua, no solamente en Ecuador, sino también en las diásporas en otras partes del mundo, en la diáspora de Estados Unidos o tal vez de otros países en Europa, que la migración también ha ayudado mucho en el tema de, tal vez la palabra no es ayudado, pero es muy real que tenemos a migrantes indígenas, migrantes quichuas que necesitan tal vez estos espacios para seguir manteniendo nuestra identidad por medio de la lengua. Entonces, seguir trabajando un poquito en eso, seguir trabajando en los proyectos que se tenían en mente y que se tienen en mente y que ahora que ya tengo un poco más de tiempo, pues es necesario que me siente a trabajar en estos proyectos que tengo en mente. Aprovecho el espacio también para mencionar que estoy levantando una pequeña institución que se llama Cucuya y por medio de Cucuya nosotros intentamos tener educación multilingüe y es un espacio donde tenemos educación en quichua, educación en español y educación en inglés. Tratamos de llevar nativo hablantes de inglés a mi comunidad para que nuestros niños sigan aprendiendo inglés, pero también mejorando el quichua. Entonces, este espacio también es un espacio donde trato de compartir mucho más de la lengua, también desde la lingüística, pero también desde la sociolingüística un poco, en donde comparto podcasts para nuestros jóvenes, para todos quienes quieran escuchar en realidad. Entonces, estos proyectos siguen en camino y espero también seguir contribuyendo y eso es uno de los objetivos súper fuertes que siempre tengo en la mente y en el corazón y en las manos, sobre todo para hacerlo, que es contribuir con mi comunidad, aportar a mi comunidad y siempre estar consciente de que el lugar que estoy ocupando ahora ha sido gracias a la historia que nuestros ancestros han tenido, gracias a la lucha que se ha dado y que sin ellos pues no estaría aquí. Obviamente gracias a todo el apoyo que me ha dado mi familia desde el día uno de mi vida. Y para decir esto, pues el próximo camino ya concreto que tengo es, voy a empezar mi PhD desde septiembre en la Universidad de Columbia y eso va a empezar desde este septiembre y sé cuándo empieza, pero no sé cuándo termina los PhDs. En verdad, el camino final es muy incierto, pero esperando a que tal vez dentro de 4 o 5 años el PhD termine. Y ese es mi próximo camino. Seguiré enfocada en mi comunidad, seguiré trabajando para este epicentro de cultura, este epicentro de diversidad del Ecuador, que es el quichua y que son las identidades que tenemos en nuestro país.
Qué chévere, Soledad, que siga adelante con sus proyectos y sobre todo con este PhD que viene a ser un doctorado en la Universidad de Columbia, que termine y siga, y siga cumpliendo sus metas, sus sueños. En Soledad, usted está realizando un trabajo súper importante en los Estados Unidos al ayudar como intérprete a nuestros miles de hermanos migrantes quicho hablantes que se encuentran en los Estados Unidos y que debe ser muy difícil comunicarse en un país donde domina el inglés de Soledad. Sí, otra faceta de mí, que ha sido muy compleja, pero también necesaria totalmente, es hacer voluntariado para la institución de inmigración aquí en Estados Unidos para personas que son quichua hablantes. A veces son monolingües, quienes hablan solamente quichua, o a veces son bilingües, pero bilingües, tal vez solamente o mayormente el quichua es el que se habla, y que el español tal vez lo entienden apenas, pero realmente el idioma de mejor manejo es el quichua. Entonces, en estos espacios he sido contactada hace ya más de un año para que les pueda aportar no asesoramiento, pero apoyo de traducción e interpretación. Entonces, son espacios donde la verdad no sé cómo se manejaba anteriormente. Seguramente hay otros traductores en Estados Unidos que están apoyando, pero uno de los casos o de los primeros casos que yo pude ver era que había una persona a la que habían retenido por más de 9 meses, y justo porque no habían encontrado un traductor. El proceso de esta persona para darle el asilo seguía retrasándose solamente porque no podían comunicarse, porque los traductores que le daban eran quechua hablantes, eran traductores tal vez de Bolivia o de Perú, y no le entendían absolutamente nada. Y aquí cabe recalcar que el quechua dentro de un mismo país tiene diferentes variantes. Em, en Perú sé que son más de 30 variantes, en Bolivia son un poco menos, pero aún así, digamos, una persona del norte con una persona del sur no se puede comunicar al 100%. En Ecuador pasa un poco menos. Uno puede entender a una persona, uno siendo del centro, hablo muy personalmente, puedo entender a alguien de Otavalo, puedo entender a alguien de Saraguro, o a entender a alguien de Puruá, pero aún así hay diferentes, no solamente el aspecto fonético, sino también el aspecto morfológico, el aspecto sintáctico. Hay otras especificaciones que son muy, muy propias de cada comunidad, y cada comunidad mira el mundo, como mencionaba anteriormente, nosotros miramos el mundo por nuestra lengua, porque las construcciones lingüísticas de nuestras lenguas están definidas acorde a cómo nosotros vivimos en la vida diaria. Entonces, cada comunidad mira el mundo de una manera un poco diferente a la otra. Entonces, esto ha sido un poco complejo en el sentido en el que seguramente estas personas tenían mucho tiempo esperando a que las traducciones se den, y estaban frustradas, detenidas, sin saber cuándo les iban a ayudar. Entonces, el hacer este trabajo me llena mucho el corazón, en verdad, poder ser un puente de apoyo para estas personas, porque en verdad, y el otro lado de la complejidad de estos casos son que aquí mayormente los abogados o los jueces solamente son monolingües en inglés. Tal vez hablen un poco de español, pero aún así no es como suficiente para entender a quienes mayormente hablan quichua. Entonces tenemos estos dos lados de personas monolingües o bilingües que mayormente manejan el quichua, y el otro lado, personas bilingües o monolingües o tal vez políglotas que hablan mayormente el inglés. Entonces no hay un idioma intermedio que sea como entendible para estas dos partes, y que haya también comunicación entre estas dos partes para que se solucionen estos problemas, y que tal vez ya en el mejor de los casos hayan asilos que se les pueda dar, y se los pueda ya tener en libertad a estas personas. Entonces, este ha sido un muy bonito trabajo, y es un trabajo que ha sido también muy retante, porque los casos de donde salen
salen estas personas y las razones por las que salen son muy, muy, muy tristes y también cuidar un poquito la salud mental de quienes estamos involucrados es necesario porque uno como tiene el corazón bastante débil, son casos que realmente le tocan el corazón a uno, pero el hecho de que uno pueda contribuir con nuestra comunidad y contribuir con lo que uno sabe es muy necesario. Estamos conversando esta noche con Soledad Chango, quien es magíster en lingüística en la Universidad de Massachusetts. Soledad, para los jóvenes, para los niños, ¿cómo era un día en su vida? Un día en su vida de estudios en la Universidad de Massachusetts. Sí, voy a dar un día como un día, tranquilo y otro día como muy ajetreado. En un día tranquilo puedo tener como 2 clases al día. Los horarios son bastante, variados. Puedo empezar una clase tal vez a las 9 de la mañana, o a las 10 de la mañana, o a las 11 de la mañana. Recuerdo en mi primer año que tomé menos clases, que eran como 2 o 3 clases nada más, pero estas clases son bastante como cargadas de mucho trabajo. Pero recuerdo uno de las primeras semanas en mi primer semestre que fue tomar una clase a las 11:30, luego tomar otra clase al mediodía, a las 3:15, y luego terminar con una clase a las 5 de la tarde. Entonces, iba como temprano, viniendo de Ecuador, creo que uno siempre es muy madrugador y creo que andaba como, ahora ya me pasa menos, pero andaba despierta como a las 6:30 de la mañana y pensando como, ¿por qué las clases empiezan tan tarde? ¿Por qué no todos empiezan a las 7 de la mañana como en Ecuador? Pero después tiene sentido porque el día, el tema de la luz del día es bastante complejo, como los horarios de las estaciones son bastante definidas. Por ejemplo, en el invierno ya el día termina bastante temprano, digamos a las 4 o 5 de la tarde. Y son estas cosas que han ido como moldeando un poco la dinámica de las clases en la universidad. Pero para volver a la pregunta, pues despertaba como muy temprano, ya después aprendí a despertar más tarde, tal vez 7:30, 8 de la mañana, y ya tomaba mi desayuno, trataba siempre de que el desayuno sea un desayuno con bastantes vitaminas, bastantes proteínas también para empezar bien el día y ya luego revisar un poco, siempre trato de revisar un poco de lo que vamos a ver en la clase porque los módulos ya están publicados en la plataforma de la universidad, entonces revisar un poco antes de llegar a las clases, porque otra cosa también que es necesaria para nosotros los estudiantes internacionales es que el inglés no es nuestra lengua primaria, el inglés es nuestra lengua, en mi caso es mi tercera lengua y no la manejo como manejo el español o como manejo el quichua, entonces uno tiene que hacer doble trabajo porque no soy como estos otros estudiantes que son nativo hablantes del inglés y que todo lo entienden al 100%. Entonces, justo por eso es necesario que como repase todas las clases que voy a tomar antes de tomar la clase como tal. Entonces, repasaba todo el material y luego ya tomaba la clase, almorzaba y me iba, este primer semestre, pues, por ejemplo, iba a Harvard, apenas almorzaba, ya iba a la clase a Harvard, que está como a 15 minutos de MIT. Entonces, después de tomar la clase, ya venía a MIT otra vez porque la última clase era aquí en MIT y ya en la noche, pues después de comer o antes de comer, ya me siento como a terminar las tareas, a estudiar todo lo que hay que hacer y este es como un día ligero, en verdad. Esto puede como sonar bastante ajetreado, pero un día bastante pesado es, por ejemplo, más allá de las clases hay reuniones con profesores, hay reuniones con otros estudiantes, hay proyectos que hacer y uno de ellos es voy a tomar un día en este último semestre.
En este último semestre estaba tomando como igual, 3 clases más la tesis, y recuerdo que creo que este último semestre era el como más, complicado en tema de horario, en tema de tiempo, porque, tenía como este horario para trabajar en la tesis en la mañana, pero también en la noche, y tomaba 4 tutores, para que entre la semana, pues, me ayuden con el avance de mi tesis. Afortunadamente, como decía al inicio, mis tutores han sido como un apoyo súper, súper grande aquí en la universidad y me han ayudado para terminar no solamente con tiempo, sino también para terminar con buenos resultados mi tesis. Entonces, tomaba clases con ellos, tal vez empezaba con uno a las 9 de la mañana, ya luego tenía la clase a las 10 de la mañana, luego de la clase de las 10 de la mañana ya tenía otra reunión de mi facultad a las 11:30 y estas clases terminan a las 12:30 y luego al almuerzo, si es que hay tiempo. Y iba con otro tutor a la 1 de la tarde. Luego de la 1 ya tenía mi clase a las 3, que dura hasta las 4:30. Y luego a las 5 termino también reuniéndome con otro tutor. Entonces son días que tienes reuniones y clase, reuniones y clase, reuniones y clase, y ya luego en la noche pues me siento a hacer otra vez la tesis. Entonces, este día ha sido como la representación de todo lo que ha pasado en este último semestre, que ha sido bastante complejo, pero un semestre de mucho aprendizaje, porque el hecho de tener la posibilidad de juntarme con los profes, sentarme y decir, he encontrado esto, estoy investigando esta parte, ¿qué le parece esta parte? Como tener una discusión de uno a uno ha sido como un espacio donde he aprendido un montón y esta dinámica creo que me ha ayudado como a abrir mucho la perspectiva de todo lo que estoy estudiando. Muchas gracias a las personas que están viendo la entrevista, sigan compartiendo. También muchas gracias a los mensajes que están enviando a Soledad. Soledad, desde Massachusetts, ¿qué le diría usted a su papá, a su mamá, a sus hermanos? Em, sí, a mi papá, José Chango, a mi mami, Francisca Masequiza, a mi hermano que se adelantó al cielo, Roberto Chango, y a mis hermanos que los tengo aquí conmigo físicamente, pero también en mi corazón, Luis, Maggie y Rafael, pues les doy las gracias de todo corazón. Les agradezco la vida, en verdad, por haberme dado muchas oportunidades, por haber creído en mi capacidad, por haberme apoyado desde aprender, enseñarme a caminar hasta comprarme una blusa para un evento importante en la universidad, desde comprarme una compu cuando ya terminaba la universidad, desde comprarme una calculadora. En verdad, creo que cada cosa la recuerdo y la recuerdo con mucho cariño, y creo que sin el apoyo de mis hermanos, de mi familia, pues desde el inicio tal vez todo hubiera sido más complejo de lo que terminó siendo, pero no lo fue, en verdad. Son manos que realmente han apoyado a una pequeña soñadora desde pequeña, y les agradezco del corazón y les digo Yupay Chani desde aquí. Usted sí ha cumplido esto de que querer es poder, Soledad. Sí, espero que ese sea el mensaje, y realmente de todo corazón, a cada persona o cualquier persona que a la que le pueda llegar este mensaje, les digo, no importa cuánto o cuán poco tengamos, no importa, en verdad, todas las adversidades por las que crucemos, sí tenemos muchas ganas, pero trabajamos por esas ganas, y como trabajamos todos los días para cumplir estos objetivos que más que académicos, más que profesionales, son objetivos personales. Hay que tomarle cariño a todo lo que estamos haciendo, hay que ponerle corazón a todo lo que nos proponemos hacer y hacer nuestro cada proyecto, y tal vez mucho de lo que nosotros hacemos, más que individual, es colectivo, y siempre caminar con memoria, caminar con la conciencia de dónde venimos, y caminar con la conciencia de qué está aportando lo que nosotros hacemos a nuestras colectividades.
Y realmente su historia emociona, Soledad, realmente me emocioné cuando leí esa parte de su historia, de que usted iba a la escuelita con unos zapatos grandes, pero unos zapatos que estaban rotos, Soledad. Sí, creo que tengo que mencionar 2 cosas con esta referencia tal vez esto es una representación no solo mía, sino de muchas personas que hemos salido, de todas estas adversidades que comento anteriormente, y creo que, representa mucho de las carencias que tenemos, no solamente en las comunidades indígenas, porque se sabe muy bien que el porcentaje de pobreza, y no solo pobreza, sino de pobreza extrema también es mayormente en las comunidades indígenas. Entonces, estoy segura de que esto es solamente una representación de las problemáticas que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Así que todo esto lo digo porque fui una niña donde obviamente mis padres pensaban que mis piecitos iban a crecer rápido y que mis piecitos tal vez iban a alcanzar para no tener la necesidad de gastar otra vez y de comprar otros zapatos más grandes y que tal vez se queden atrás los zapatos que ya habían comprado. Entonces, con ese objetivo de ahorrar, con ese objetivo de tener más posibilidades para tal vez llevar el pan a la mesa de la familia, pues agradezco que todas esas adversidades hayan quedado como oportunidades a la vez que se hayan transformado en reflexiones para decir, yo fui esa niña que caminaba con esos zapatitos rotos y grandes y rotos porque caminaba todos los días con esos zapatitos, mis eventos eran con esos zapatitos e incluso después de la universidad esa referencia también es porque después de la universidad me dediqué un poquito al atletismo en las Islas Galápagos. Salí a buscar oportunidad de trabajo y una de las cosas que me llenó mucho el estar allá fue que me dediqué al atletismo y tenía mis zapatitos tal vez ya justos a mí, pero sí un poco rotos y corría con esos zapatitos y decía, pues estos zapatitos aún aguantan y me recuerdan también a mi niñez. Entonces, el que cubran mis pies, el que me acompañen a caminar en cada paso de mi vida, pues creo que es muy importante para mí el tener la referencia de lo que calzamos porque es con lo que caminamos en la vida. Soledad, muchas gracias por compartirnos estas partes muy importantes de su vida. Soledad, usted es ya un referente para nuestros niños, para los jóvenes, es un referente, la Mm. bandera de Ecuador en el exterior. Usted, Soledad, ¿cuál sería un mensaje que puede enviar desde Massachusetts, desde Estados Unidos, a nuestros niños y nuestros jóvenes? Que seamos orgullosos de nuestra identidad, que nuestra identidad no nos limita a cumplir sueños, así sean académicos o sueños profesionales, personales. Nuestra identidad mejor es una herramienta que nos ayuda a alcanzar estos sueños mucho más rápido. Nuestra lengua es una herramienta que nos ayuda a tomar pasos y caminos mucho más grandes de los que creemos, que caminemos con el orgullo de saber que somos runas, que saber que representamos una historia, de saber que nuestra identidad es mucho más de lo que podemos ver, que es mucho más de que nuestra vestimenta, es mucho más de lo que nosotros hablamos, que tenemos una historia en nosotros, en nuestros corazones y que todo esto nos puede ayudar a mejorar nuestras condiciones de vida o tal vez nuestros sueños siempre van a estar atados y conectados a nuestra identidad y que caminemos orgullosos de eso y que siempre recordemos que todos tenemos la capacidad de poder alcanzar lo que queremos. Ya el simple hecho de pensar que lo podemos hacer ya es el primer paso. Así que les animo a que sigan muy fuerte, muy firmes en todo lo que estén haciendo y que lo trabajen duro y con el trabajo que vayan construyendo de a poco, el resultado va a ser muy satisfactorio y van a regresar a ver a sus vidas y van a decir, todo lo que hice valió la pena.
Soledad, que se cumplan todos sus proyectos, todos sus sueños y que tenga muchos éxitos en su labor, en su vida profesional, Soledad. A ustedes, muchas gracias, estimado Jacinto, por este espacio. Nuevamente es un espacio de una voz, no solamente de una voz de una mujer quichua salasaca, sino de una colectividad y en verdad traer estas voces a los espacios donde han sido escuchados y van a ser escuchados ha sido muy importante. Así que les mando un abrazo. Yupaychani, tukuikaita rikukunada, Yupaychani shungumanta y Yupaychani shinoya de Jacinto. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Este día, esta noche ha sido muy importante conversar con Soledad Chango, quien acaba de graduarse hace pocos días como magíster en lingüística en la Universidad de Massachusetts. Soledad, muchas gracias por la entrevista. Yupay Chani, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto, Soledad. Hasta pronto, Yupay Chani.